presenta su Gracias, comentario güero. hoy. Feliz cumpleaños, Mario. Muchas gracias. Sobre pues, El que ya, tratado. el Temex, que obviamente no está libre de problemas Polémica, o así es. de circunstancias en las que no están de acuerdo los tres países, y que por eso el propio Temex establece Contempla. reglas de Así operación para es. dirimir esas controversias. Controversias, es Te correcto, escuchamos, Güero. Mario. Gracias. Primero que todo, buenos días a ti, buenos días a Manuel, buenos días a todo el amable auditorio de Panorama 91, muy amigos todos. Me pareció pertinente y apropiado comentar el día de hoy, retomar el tema del Temec, porque esta semana se dio a conocer que ya se formó el panel de resolución de controversias. Este panel es se construye a partir de jueces o de árbitros, por así decirlo, que eligen los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, los tres países participantes del Temec, para la resolución de una controversia que había venido escalando desde hace un par de meses, y lo comentamos oportunamente en su momento, sobre el tema de las reglas de origen del sector automotriz. Las reglas de origen del sector automotriz contempla el tratado de que el 75%, que es un aumento del anterior 62.5%, tres cuartas partes de un automóvil deben ser hechos con manufactura local. Además, un cierto porcentaje debe ser también manufacturado desde áreas con salarios por encima de $16 la hora. Entonces, estos requisitos aumentan las expectativas de manufactura local. También significa pues mayor demanda o mayor expectativa por parte de los productores mismos. México y Canadá tienen una visión contrario a Estados Unidos, que tiene otra visión de cómo interpretar estas reglas de origen del sector automotriz. Y esto nos indica de la importancia de este sector, la importancia de esta industria para las economías de Norteamérica. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá cumple próximamente 2 años de entrar en vigor. Parece que fue ayer cuando el presidente Donald Trump, ustedes recordarán, amigas, amigos, el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces era Donald Trump, amenazó con detonar la cláusula que retiraba a Estados Unidos del tratado, prácticamente anticipando su disolución. Ustedes sabrán, amigas, amigos, que dentro del tratado, el Telecán, el anterior, contemplaba que cualquier país podía notificar a sus contrapartes de que buscaba salirse del Temec. Entonces esto detonaba 6 meses, es decir, no podía Trump unilateralmente cancelar el tratado, pero sí podía notificar a sus contrapartes de su decisión, anticiparles de su decisión de salirse del mismo. Entonces esa era la amenaza continua del entonces presidente Donald Trump. Sin embargo, los equipos de negociación de México, Estados Unidos y Canadá, así como la voluntad política, que resulta a veces hasta más importante que la sabiduría técnica, lograron sacar adelante el acuerdo de libre comercio. El Temec, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o como coloquialmente lo hemos etiquetado en este espacio también, el Telecán 2.0, entró en vigor justo a tiempo, pues selló la continuidad de la integración económica de América del Norte en estos tiempos de crisis económica por la pandemia. A pesar de que la pandemia, la contingencia aún no termina, las economías de México, Estados Unidos y Canadá han logrado recuperarse, aunque no del todo, desde aquella estrepitosa caída económica. El año pasado los datos así lo demuestran, de caídas pronunciadas en el Producto Interno Bruto de los tres países. La recuperación desde entonces, la recuperación económica de Norteamérica se puede atribuir significativamente en forma y fondo a la existencia de este renovado Tratado de Libre Comercio.
Como anécdota sobre estas negociaciones, amigas, amigos, el presidente López Obrador lo ha comentado en diversas ocasiones como, ustedes recordarán, el presidente Peña Nieto fue quien inicia las negociaciones, pero surge pues la victoria del presidente del entonces candidato López Obrador, hoy presidente, y se da la negociación comercial en medio de esta transición política. Como anécdota de estas negociaciones, el presidente López Obrador detuvo esas pláticas, ese diálogo, detuvo esas negociaciones del tratado durante este periodo de gobierno. Y ustedes se preguntarán qué fue lo que sucedió, por qué el presidente López Obrador detuvo estas negociaciones, porque esto se da durante la transición de gobierno. El presidente López Obrador argumentaba en ese entonces sobre un tema muy en particular que hoy pues nuevamente está en la polémica, que es el tema energético. En ese entonces los negociadores de Estados Unidos eran Robert Lighthizer y su equipo, de Canadá era Chrystia Freeland y de México Ildefonso Guajardo. Entonces invitan a Jesús Seade. Se acordarán ustedes, amigos, Jesús Seade era el representante del entonces presidente electo López Obrador. Ellos frenaron, Seade y López Obrador, tomaron esta postura de frenar el avance de las negociaciones para dejar en claro la soberanía de México en el tema de hidrocarburos, incluyendo el petróleo. Entonces dijeron, no va a haber más tratado, no va a haber más negociación hasta que aclaremos este tema de la energía, hasta que aclaremos de que México es el único propietario de sus hidrocarburos. Hoy, el capítulo 8 del TEMEC se titula, y con esto yo creo que deja entrever sobre la claridad de cómo se logró el avance. Porque pues eran momentos muy tensos de que ya estaban prontos a finalizar la negociación. Llega esta transición política de un partido en el gobierno hacia otro, y el que entra, que es decir, el presidente López Obrador y su administración y su equipo, incluyendo Jesús Seade, pues dicen no vamos a avanzar hasta que aclaremos esto. Hoy el capítulo 8 del TEMEC se titula Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos, y consiste solo en 2 párrafos. Se acabó. Entonces la claridad de ese capítulo, que me parece que es el menos voluminoso de todo el TEMEC, que pues está lleno de pues estos tecnicismos, incluyendo las reglas de origen. Este capítulo 8 del TEMEC es clarísimo sobre la propiedad de México, sobre sus energéticos. Hablemos de los resultados del tratado. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México fue el segundo socio comercial de Estados Unidos en enero del 2022, con un comercio total que sumó más de 56 mil millones de dólares en un solo mes. La relación con México representó 14.4% del comercio total de Estados Unidos con el resto del mundo, después del 15% que tiene Estados Unidos con China. El intercambio libre e ininterrumpido entre México y Estados Unidos es la actividad económica que fundamentalmente sostiene miles de empleos aquí en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas. Por eso, amigas, amigos, es tan importante seguir atentos al desarrollo de la agenda bilateral México-Estados Unidos. Primero, por la guerra comercial con China, entre Estados Unidos y la segunda economía más grande del mundo, que es China. Y ahora, por la pandemia, la realineación de las cadenas de abastecimiento, Miguel, amigos, hacia fuentes más confiables es una creciente estrategia conocida como la regionalización o nearshoring,
lo que hablábamos la semana pasada, güero, de que cómo es posible que estés trayendo las importaciones de manufactura o de productos críticos desde China, desde otros países, cuando nos tienes aquí. Cuando tienes aquí a tu vecino, a tu socio comercial, a México. Entonces, esta creciente integración entre Norteamérica no puede ser más que beneficioso para Laredo y Nuevo Laredo. Este es un área de oportunidad para seguir fortaleciendo América del Norte. Una donde la aduana de aquí de Laredo se coloca al centro. ¿Por qué? Por su fortaleza comercial, pero también por su ubicación geográfica, para potenciar ese desarrollo. En resumen, amigas y amigos, las virtudes del TEMEC siguen superando sus limitaciones. La integración económica con Estados Unidos no es la clave del éxito, tampoco es la panacea hacia el crecimiento sostenido. Ha sido y sigue siendo una herramienta importante para la actividad económica de México, pero también para la actividad económica de Estados Unidos y de Canadá. Ahora que se materializa el tema de la controversia por las reglas de origen de los autos entre México y Canadá, por un lado, contra Estados Unidos, cabe destacar, como bien lo comentas, güero, que este acuerdo comercial siempre contempló estas controversias, como también contempló mecanismos para la resolución de las mismas. Es importante que estos mecanismos se mantengan, se respeten y en general el tratado debe mantener este dinamismo necesario para acoplarse siempre hacia las expectativas conforme avanza su desarrollo. Entonces ese es el tema, güero, que planteo para esta mañana.